cambia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El Ford ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. El Ford ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas. Cordial saludo, estudiantes. Bienvenidos a su sesión de práctica 1. Esta es nuestra sesión número 12. Les doy la bienvenida. Hoy tenemos como propósito darles a conocer a ustedes los lineamientos para la atención a la primera infancia y algunas normas y leyes que los rigen. Entonces, para que nos contextualicemos un poquito de eso, yo sé que ustedes dentro de sus CDIs y jardines infantiles ya conocen un poco el funcionamiento, la normatividad, cómo se regula y demás. Entonces es para hacer un enriquecimiento de esa información que ustedes tienen y de pronto quienes trabajan en instituciones privadas conozcan un poco de los lineamientos en instituciones públicas. Bueno, para nuestra sesión de hoy tenemos como pregunta foro: ¿qué aspectos conocen ustedes en relación a los lineamientos, las leyes y la normatividad vigente que regula la atención a primera infancia, la atención integral en primera infancia? Entonces, las nociones que ustedes tengan, lo que ustedes conozcan, que rija o que marque las pautas para esa atención integral en primera infancia. Les voy a dejar entonces para el foro 5 minutos para que ustedes aprovechen qué nociones tienen, qué conocen respecto al tema y puedan responder ahí. Entonces les dejo 5 minuticos en el foro para que puedan contestar y participar.
Bueno, estudiantes, muchas gracias por sus participaciones dentro del foro. Estaré pendiente a su lectura. Bueno, la sesión de hoy entonces la vamos a dividir en dos partes. Una es el tema que nos acarrea hoy, que es el de la normatividad y los lineamientos de atención integral para la primera infancia, y una segunda parte que la vamos a dedicar en relación a las actividades que tenemos en la plataforma, las actividades que están pendientes y unas pequeñas actividades nuevas que hay para desarrollar. Entonces, pues voy a ser muy explícita en eso para que de pronto no tengamos tantas dudas y ustedes puedan tener claridad al respecto. Bueno, entonces continuamos con nuestro tema de atención integral. Entonces, dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo del 2010 al 2014, Prosperidad para Todos, surge la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia, que ustedes ya conocen o han escuchado o trabajan con ella, que es la estrategia de 0 a siempre, la cual se define como el conjunto de acciones planificadas de carácter nacional y carácter territorial, dirigidas a promover y garantizar el desarrollo infantil de las niñas, los niños, desde que se gestan los niños en el vientre de la mamá, es decir, hay una atención para las madres gestantes, hasta que ese niño nace y cumple sus 6 años. Esa es la estrategia de 0 a siempre, va en ese rango de edad. Asimismo, de acuerdo con la Constitución Política de nuestro país, la Ley 1098 de 2016 o Código de Infancia y Adolescencia y la Ley 1804 de 2016, la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables de la protección de los derechos y del desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué quiere decir que son corresponsables? Que son un grupo de entidades, que son un grupo que está inmerso en nuestro país, como lo son la familia, la sociedad y el Estado, que tienen que ser responsables, unos y entre otros, de esa garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes, y asimismo de ese desarrollo integral, que sea un desarrollo completo, armonioso y enfocado precisamente a esa educación inicial de los niños de 0 a 6 años. Bueno, ¿qué entendemos por desarrollo integral? Entonces, bueno, desarrollo integral es un proceso complejo y de permanentes cambios de tipo cualitativo y cuantitativo. ¿Qué quiere decir de tipo cualitativo y cuantitativo? Cualitativo, en tanto el niño, niña o adolescente, en muchos casos, pues está desarrollando su personalidad, su carácter, está forjándose unas bases para ese adolescente, ese adulto que va a ser a futuro. Hablamos entonces del niño menor de 6 años que empieza a tener unas características comportamentales, psicológicas, cognitivas, que se van desarrollando en el transcurso de esa primera infancia de carácter cualitativo. Y de carácter cuantitativo, esos cambios pues se refieren a la edad, a su desarrollo físico, esa progresividad que hay en el traspaso del nacimiento, de la gestación al nacimiento, del primer año, de los 2 años, etcétera, hasta cumplir sus 6 años. A través del cual los seres humanos estructuran progresivamente su identidad y su autonomía. Entonces yo sé que ustedes han escuchado mucho que los primeros años de vida de un ser humano son de los más importantes porque es donde se está forjando el carácter, la personalidad y esas bases que va a tener para futuro ser un adolescente o un adulto. Mucho de lo que somos ahora, todos como adultos, en este caso, se lo debemos a esos primeros años de vida. A esa educación inicial, a eso que nos forjaron en la familia, en la sociedad, el mismo Estado y por ende en las instituciones educativas. Allí se forjó nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestra identidad, nuestra autonomía. Empezamos a ser seres independientes cuando pasamos del vientre de nuestra madre al mundo exterior y por ende después del complejo mundo de nuestra familia, más bien del bonito mundo de nuestra familia, a ese otro bonito mundo que es la educación inicial, las instituciones educativas. Empezamos a generar una independencia, asimismo una autonomía como personas. Entonces, esos niños que ustedes a futuro van a tener en sus CDIs o van a tener dentro de sus hogares infantiles, ustedes
van a aportar mucho para lo que ellos van a hacer como adolescentes y como adultos. Ustedes van a hacer un papel protagónico en esa formación inicial, en esas bases que van a sentar para esos niños. De ahí la importancia que yo siempre les repito del amor, el amor por este trabajo tan bonito que se desarrolla en los jardines infantiles, en los hogares infantiles, en los CDIs. Importante que ustedes tengan esa vocación de servicio y tengan esa vocación de amor, porque esta es una profesión que ustedes escogieron y están estudiando para futuro forjar personitas, ayudar a educar niños, a construir en cierta parte su personalidad. Importante que ustedes tengan siempre presente eso, el amor por la educación, el amor por su trabajo y sobre todo el amor por los niños, porque siempre lo han dicho y uno lo escucha en todo el país, en todas las comunidades, los niños son el futuro de nuestro país y nosotros estamos aportando ese granito de arena allí para que como desde esas instituciones educativas formemos también país, construyamos país, y que mejor que un país que está obviamente en constantes cambios y a futuro pues poder aportar para una renovación importante en nuestro país, un país bueno, sano, con valores. Bueno, ese mismo desarrollo integral pues no sucede de manera lineal, ni secuencial, ni acumulativa, no es siempre ascendente, homogénea, prescrita e idéntica para todos los niños y todas las niñas. No, por el contrario, se expresa en particularidades, en individualidades, en subjetividades, es decir, es inherente a cada ser humano, es inherente a cada niño ese proceso de formación, de acuerdo con los contextos donde ese niño o esa niña se estén desarrollando, donde transcurran sus vidas, teniendo en cuenta los entornos establecidos en la política, que son hogar, salud, educación y el espacio público. Entonces, también yo sé que ustedes han escuchado que el proceso formativo, el proceso cognitivo, de educación, psicológico y demás, no es igual en todos los niños. Cada niño tiene su propio proceso. Entonces tenemos que entender nosotras como docentes en formación y como futuras profesionales, tenemos que tener en cuenta eso, que nuestros niños y niñas no tienen todos el mismo proceso de desarrollo, ¿cierto? No van todos haciendo la misma actividad o el mismo desarrollo a esta edad, no todos empiezan a gatear a los mismos meses, no todos empiezan a caminar a la misma edad, no todos empiezan a decir las palabras al mismo tiempo en la misma edad, sino que cada niño tiene su propio desarrollo, su propia evolución. Entonces eso hay que respetárselo y entenderlo. Hay unos niños que su proceso de aprendizaje es más pausado o más lento que el de otros niños son más acelerados y otros por lo contrario llevan un ritmo ni muy rápido ni muy lento. Entonces es importante tener en cuenta eso dentro del desarrollo integral de los niños, que cada niño tiene su propio proceso y cada niño maneja su ritmo. Por ello, también es importante tener en cuenta que niños y niñas son sujetos de derechos, ¿sí? Nacemos como sujetos de derechos dentro de nuestra nacionalidad colombiana. Aquí en cualquier lugar del mundo, aunque en otros lugares de pronto no se respete aún mucho los derechos de los niños, dentro de nuestro país sí. Entonces, como sujetos de derecho, los niños tienen ritmos de desarrollo distintos, gustos e intereses distintos que parten de las experiencias familiares, sociales, culturales y políticas. Entonces, lo que les mencionaba anteriormente, cada niño tiene su desarrollo diferente y también no solo dentro de su proceso personal y biológico, sino también en relación a esos contextos que maneja cada niño. Entonces, la cultura que maneje, su identidad poblacional, la economía, la sociedad en la que este niño se está desarrollando, eso también ayuda a que su proceso de crecimiento y su formación integral sea difiera de un niño a otro niño. No es lo mismo de pronto un niño que se desarrolla en la costa a un niño que se desarrolla de pronto en una vereda, en un municipio de tierra fría. Tienen contextos diferentes y asimismo son sus procesos de desarrollo. Obviamente tienen muchas afinidades, muchas cosas iguales, muchos desarrollos iguales, pero digamos que se dan de maneras diferentes porque son diferentes contextos. Bueno, entonces, ¿qué es
Veíamos que era desarrollo integral, ahora vamos a ver qué es atención integral, que es ya lo que nosotras como docentes en formación y profesionales vamos a hacer en esos CDIs, vamos a hacer en esos jardines infantiles. Entonces la atención integral es ese conjunto de acciones planificadas, óigase bien, planeadas, planificadas, nada improvisado, de carácter nacional y territorial, dirigidas a promover y garantizar el desarrollo de niños y niñas desde su gestación hasta los 6 años de edad. Es decir, esto se maneja a nivel nacional. Ustedes, yo sé que han escuchado que la política, la estrategia de 0 a siempre, de atención integral para la primera infancia, es a nivel nacional. Desde el rincón más chiquito de nuestra Colombia hasta la ciudad más grande, se escucha la estrategia de 0 a siempre, que es esa atención que se le debe dar a los niños desde la gestación hasta los 6 años, basado en un trabajo intersectorial, con perspectiva de derechos y un enfoque diferencial en el marco de la diversidad, que articula y promueve el desarrollo de planes, programas, proyectos y acciones para la atención integral que debe garantizarse a cada niño y niña de acuerdo con su edad, contexto y condición. Entonces se debe garantizar en la totalidad de la región de nuestro país, es decir, en todos los municipios, en todas las ciudades, en todas las poblaciones, en todos los corregimientos, donde hayan niños, debe haber entidades que garanticen la educación de esos niños y una educación integral, ¿cierto? Porque antiguamente de pronto el niño solamente iba al jardín infantil o a las guarderías, a que una persona o una adulta, casi siempre han sido mujeres, pues cuidaran a estos niños. Sí, obviamente dentro de un ambiente armonioso, didáctico, visiblemente llamativo para los niños, un espacio acogedor. Muchas veces eran en las casas de las mismas mamitas, de las madres comunitarias que se atendían a los niños. Ahora con estas nuevas políticas, pues ustedes saben, como hablábamos en sesiones pasadas, ya el personal que atiende a los niños tienen que estar capacitado, tienen que estar en condiciones profesionales para poder atender a estos niños y unas condiciones también físicas que cada territorio debe garantizar para la atención de estos niños. Entonces es importante y qué bonito que ustedes se están formando como profesionales en pedagogía infantil, porque se están capacitando, se están formando académicamente para poder atender a esos niños con calidad, que sean en esos CDIs una atención de calidad, una atención integral que ustedes le puedan llevar a esos niños. Entonces, esta política de 0 a siempre está a nivel nacional, y a nivel nacional todas las personas a las que les llama la atención la educación inicial o la educación infantil se están capacitando para llevarle precisamente a estos niños una educación de calidad, y que en estos centros de desarrollo infantil o los jardines infantiles, pues los niños tengan un aprovechamiento de esas docentes, de ese personal capacitado, y que ya no sea solamente que los niños vayan al jardín a hacer ninguna actividad, sino que ya son actividades planeadas desde una política nacional, desde una política de Estado, donde hay una supervisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del Ministerio de Educación, de las mismas alcaldías, de todas las entidades que regulan el desarrollo educativo de nuestros municipios y de nuestras ciudades. Entonces, esta política de 0 a siempre acoge y cubre toda nuestra región colombiana. Asimismo, esa atención integral debe ser pertinente en el momento que se tiene que dar, porque es precisamente educación inicial o atención integral a la primera infancia, que estamos hablando de los 6 años, entonces tiene que ser oportuna, tiene que ser flexible, es decir, que tenemos que estar dispuestas a esos cambios, a esos diferentes ritmos que manejan los niños, a los cambios a nivel educativo que nosotros estamos teniendo en nuestro país, diferencial, que ya ahorita les voy a hablar de los enfoques que maneja la política de atención integral en primera infancia, ya vamos a encontrarle el enfoque diferencial, debe ser continua, un proceso que siempre se lleve, ojalá a futuro, bueno, un bachillerato, una primaria, un bachillerato, asimismo una universidad, que sea una educación continuada, una atención que siempre esté en proceso, que esté en evolución, que el niño siempre esté vinculado a la educación y complementaria. Bueno, ¿qué es educación inicial? Entonces, en el artículo 29
de la Ley 1098 del 2006, contempla que la educación inicial es un derecho impostergable. Entonces quiere decir que es un derecho primordial de todo ser humano, de todo niño, niña y adolescente, de la primera infancia. Este se concibe como un proceso educativo, pedagógico intencional, permanente y estructurado, a través del cual los niños y las niñas desarrollan su potencial, sus capacidades, sus habilidades en el juego, en el arte, en la literatura y la exploración del medio, con la participación de la familia como actor central de dicho proceso. Es lo que hablábamos en sesiones pasadas de los talleres, que ahora en los CDI se implementan esos talleres, o lo que de pronto en otros sitios educativos antiguamente y actualmente también todavía llaman rincones de aprendizaje, que es que los niños exploren a través de diversas como diversos puntos, de diversas estrategias, el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. Entonces es importante también que ese proceso educativo, ese proceso pedagógico se dé, digamos que con obligación en la primera infancia, porque cuando un niño no está escolarizado, cuando un niño no está vinculado a la educación, ustedes saben que se le está vulnerando un derecho, y uno de los primordiales derechos que tienen los niños y niñas y adolescentes en nuestro país. Obviamente hay niños que por circunstancias familiares y demás, no van a los CDI, sino están con sus padres o con sus familiares en el hogar. Pero pues digamos que en la mayoría de casos sí los niños acceden a una educación inicial, bien sea en el sector público o privado, alrededor de los 3, 4 años de edad. Igual hay también niños que están desde antes en esas instituciones, incluso desde que son bebés, como las llamadas alacunas, que ustedes también pueden conocer. Como les mencionaba anteriormente, entonces estos son los enfoques para la atención integral en primera infancia. Entonces tenemos en primera medida un enfoque diferencial, que quiere decir que se atiende a ese individuo dentro de su contexto personal, teniendo en cuenta que tiene unas características específicas, un género, un rol, una etnia, una familia, que es un individuo que tiene unas características y, como lo mencionábamos inicialmente, difieren de un niño a otro, ¿cierto? Entonces ese enfoque diferencial propende por esa educación basada en tener en cuenta las particularidades de cada individuo. Asimismo tenemos un enfoque de género, que digamos que antiguamente el papel de la mujer dentro de la sociedad era un poquito relegado, a las niñas no se les educaba profesionalmente o no se les educaba dentro de su sistema cognitivo en la academia, sino se les educaba para otros oficios como la cocina, el bordado, bueno, actividades de labores más como de hogar y de producción, que se llamaban como actividades femeninas, pero desde muchos años atrás, afortunadamente, este enfoque y esta importancia que se le da al rol y al género femenino es importante, ya que nosotras tenemos ahora una inmersión significativa dentro de la educación, y asimismo la política contempla que la educación debe ser la misma tanto para niños y niñas. Entonces aquí cabe resaltar que es importante que ustedes también lo tengan en cuenta dentro de sus CDIs, ese enfoque de género. Asimismo tenemos un enfoque de protección integral, que es lo que hemos estado hablando todo el tiempo, que esa educación que se le dé al niño sea íntegra dentro de todos sus desarrollos físico, emocional, psicológico, biológico, teniendo en cuenta todos sus contextos, el familiar, la sociedad en que él se desenvuelve, su espacio físico, su economía, ¿cierto? La política. Entonces ese enfoque de protección integral, que sea esa atención que se le da al niño también desde esa docente capacitada integralmente para dar esos desarrollos integrales en los niños. Un enfoque de derechos. Ustedes saben que dentro de nuestras políticas priman los derechos de los niños, ¿cierto? Entonces ustedes saben que
pues como todos fuimos niños, pues está la primera medida, el derecho a nacer, que es el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la familia, el derecho a la salud y muchos otros derechos que con los niños y también nosotros los humanos, pues adultos tenemos como seres integrales esos derechos. Entonces es importante también que esas políticas en atención integral a la primera infancia estén velando constantemente por identificar si hay alguna amenaza o vulneración de derechos, y si hay alguna amenaza o si hay alguna inobservancia o vulneración de derechos, sean pues esos niños protegidos, ¿cierto?, bajo la normatividad de nuestro país. Y asimismo, si hay una vulneración de derechos, que lo más pronto posible se haga ese restablecimiento de niños y niñas o adolescentes con sus derechos vulnerados. Entonces ese enfoque de derechos propende porque se cubran esos derechos principales iniciales a los niños. Enfoque de discapacidad. Entonces también tanto nuestra Constitución Política colombiana como la Ley 1098 del 2006 y muchas otras leyes pues contemplan que los niños con alguna condición de discapacidad pues son seres, obviamente, que están inmersos en la sociedad como cualquiera de nosotros y asimismo pueden acceder al derecho de la educación y a esa atención integral. Aquí es lo que llamamos inclusión. Entonces, que los niños con ciertas condiciones de discapacidad puedan tener esos desarrollos, igual que cualquier otro niño en un CDI o en cualquier centro de atención inicial de primera infancia, lo puedan tener. Asimismo, tenemos un enfoque territorial, entonces teniendo en cuenta las características, el contexto donde se desarrolla ese niño, esa sociedad, entonces teniendo en cuenta esas particularidades se llevan esos desarrollos de atención integral a la primera infancia. Aquí también hablamos de esa cobertura a nivel nacional que debe tener la atención integral a la primera infancia, teniendo en cuenta pues las particularidades de cada territorio, de cada municipio, de cada ciudad, los contextos donde se están desarrollando esos niños. Entonces, bueno, entendemos aquí que este enfoque para esta atención, de estos lineamientos para la atención integral en la primera infancia, pues son relevantes y es una política que está en constante cambio. Es importante resaltar que antiguamente a los niños no se les concebía como sujetos de derechos. Desde muchos años, siglos atrás, los niños eran concebidos como hombres pequeños. Actualmente gozamos y afortunadamente gracias a las políticas, a los desarrollos, a la evolución del mundo, pues los niños gozan de muchos derechos, de privilegios, tienen el lugar más privilegiado dentro de nuestra sociedad porque son quienes más merecen protección, más merecen amor y sobre todo pues quienes más merecen acceder al servicio de educación. Finalizamos entonces acá en relación a la atención integral en primera infancia, los lineamientos, y continuamos entonces con la segunda parte de nuestra sesión, que es las aclaraciones en respecto a las actividades que tenemos pendientes para subir a la plataforma y unas nuevas actividades que vamos a tener. Entonces, bueno, tareas de la plataforma. Entonces ustedes tenían el diario pedagógico. El diario pedagógico, entonces, algunos han subido de 1 semana, otros han subido de 2 semanas, ¿cierto? Pero entonces, como ya estamos finalizando actividades dentro de las instituciones educativas, van a subir a la plataforma el compilado de todos los diarios pedagógicos, realizados durante la práctica pedagógica en un solo PDF. ¿Listo? Entonces, yo esa parte de diario pedagógico, voy a tener muy en cuenta los que entregaron a tiempo cuando se solicitó esa actividad, pero asimismo entonces voy a activarles en la plataforma Diario Pedagógico para que en un solo PDF ustedes escaneen y guardan eso en un solo archivo, en un solo PDF, para que puedan subir todos sus diarios pedagógicos y pues podamos tener dentro de la universidad una mejor visualización de esa secuencialidad que ustedes llevaron semana a semana de ese diario pedagógico. Entonces se va a subir en un solo PDF todos los diarios pedagógicos. Esos plazos en la plataforma se van a ampliar, pero tengan en cuenta que hay unas fechas, que ahí mismo en la plataforma ustedes van a saber hasta cuándo, pero más o menos les promediamos 17 de noviembre. Hay algunos que van a llevar su práctica hasta finales de noviembre,
porque la empezaron un poquito tardía, entonces no hay problema. Se ampliará también el plazo en la plataforma para que esas personas que aún no han terminado actividades a 17 de noviembre puedan adicionar pues su diario pedagógico esas últimas 2 semanas de noviembre. Bueno, dentro del diario pedagógico no creo que tenga ninguna otra aclaración, entonces es un solo PDF todos los diarios pedagógicos, un solo PDF que deben subir a la plataforma, y pues obviamente tengo en cuenta los que subieron a tiempo el anterior diario pedagógico solicitado. Pero entonces en este anexan ese anterior todos los que ustedes tengan desde que iniciaron su práctica hasta ya cuando la finalicen. Hay estudiantes que ya finalizaron sus horas de práctica, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta que ya les voy a hablar ahorita de la ficha de evaluación que algunos me preguntaron. Finalizando pues la práctica en sus instituciones educativas deben hacer llenar esta ficha. Quienes no han terminado su práctica, por favor, todavía están a tiempo de completar sus horas. Si les hacen falta, por favor soliciten de manera personal, ya ustedes directamente con la institución o con su docente titular, que les puedan de pronto abrir otras horas de práctica dentro de la institución para completar ese número de horas, que algunos hicieron 120 o más, otros han hecho 80, el tope es mínimo 80 horas de práctica. Los que ya hicieron sus 80 horas y hacen más, no hay problema. Los que ya hicieron sus 120 horas también no hay ningún inconveniente. Los felicito por el compromiso y por la responsabilidad. Entonces, como segunda actividad tenemos la ficha para evaluar a practicantes. Es una ficha que tenemos en Excel, que ustedes deben diligenciarla con el docente titular o, bueno, quienes a ustedes han estado supervisando la práctica. Ustedes deben diligenciar ese formato en Excel, lo deben diligenciar a computador, porque ahí nos va a arrojar unas sumatorias de las cifras, nos va a promediar, digamos que como una calificación cuantitativa que ya les voy a mostrar el formato. Respecto a esas calificaciones que les da el docente titular, ustedes les va a arrojar ahí unas cifras que deben ustedes, esas salen solitas en el sistema. Una vez hayan diligenciado ese Excel con su docente titular, que es quien los va a evaluar a ustedes, no es la evaluación que ustedes hacen, sino es el docente titular que los evalúa a ustedes como practicantes. Una vez esté diligenciado ese formato, lo imprimen, lo firman, ya vamos a ver en qué parte lo tiene que firmar el docente titular, lo escanean y se sube a la plataforma. También les voy a habilitar una carpeta para que suban esa ficha de evaluación. Como tercer punto tenemos entonces las planillas de asistencia. Ustedes las van a ir agrupando. No me las van a subir todavía, pues porque obviamente no hay algunos que no han terminado sus horas de práctica. Quienes ya terminaron pueden ir subiéndolas. Todas las planillas de asistencia firmadas, bien diligenciadas, las pueden ir subiendo a la plataforma hasta que finalicen sus horas de práctica en la institución. Es decir, si yo ya terminé mis horas de práctica el viernes de la semana pasada, este viernes, yo puedo ya subir mis planillas de asistencia. Si no, profes, que yo termino, a mí me dieron fecha de finalización en el colegio hasta el 23 de noviembre. Perfecto, el 23 de noviembre todavía va a estar habilitada planillas de asistencia para que ustedes puedan subir sus documentos firmados a la fecha hasta ese día en un solo PDF también. Recuerden que no les va a dejar subir dos PDFs. Si les salieron 20 planillas de asistencia, las escanean y las guardan en un solo archivo como PDF. Si les salieron 10, si les salieron 30, un solo PDF para que lo puedan subir a la plataforma. Y aquí tenemos entonces lo que nos hacía falta de tercer, cuarto y quinto separador de la bitácora, que ya algunos de ustedes muy juiciosos han enviado. Sin embargo, pues les hago las aclaraciones pertinentes. Entonces, en el tercer separador, ustedes deben identificar y escribir las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, lo que llamamos el DOFA. También ya ahorita rapidito les voy a mostrar el documento que yo les dejé en plataforma como apoyo. Ustedes lo pueden diligenciar, es algo sencillo. Es que ustedes dentro de las actividades que desarrollan en la institución educativa se den cuenta qué debilidades, qué oportunidades, fortalezas y amenazas hay para lograr los objetivos en las actividades y para ese desarrollo de las actividades. Ustedes llenan el cuadro, lo guardan en un PDF y lo suben también al tercer separador.
Como cuarto separador, entonces es lo de la reseña. Es una reseña casi siempre nos dicen que una reseña es de un libro, de un texto, de una película, pero en este caso también se puede hacer de sucesos. ¿Qué sucesos? Los sucesos educativos que acontecen en su práctica pedagógica, en su lugar de práctica. Entonces ustedes van a hacer una reseña, también ahí les dejé el documento de apoyo para que ustedes hagan esa reseña, tomen una postura, argumenten ustedes. Máximo 3 páginas, no acepto tampoco menos de una página, entonces para que ustedes estén pendientes de esa reseña, la diligencien y la suban a plataforma. El quinto separador es subir 4 planes de clase o planeaciones, suyas o con la docente titular, escanean esas 4 planeaciones de cualquiera de las semanas de su práctica pedagógica y las suben al PDF. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que les decía, bueno, en relación a la matriz DOFA. Entonces ustedes van a encontrar este documento en plataforma. Quienes ya lo hicieron en otro formato, en su propio formato, no hay ningún problema, es válido también. Este yo se los dejo como sugerencia para quienes lo quieran utilizar. Entonces ahí les dice que deben poner en debilidades, que deben poner en oportunidades, en fortalezas y amenazas. Ahí diligencian ustedes el nombre del lugar de práctica, sede y o jardín, los pollitos pío pío, bueno, ahí el nombre que tenga el jardín. Municipio, departamento, entonces donde está ubicado. Aquí van a escribir las fortalezas, aquí van a escribir las oportunidades de esas instituciones, de esos lugares de práctica para el desarrollo de las actividades en el aula. Debilidades, amenazas, entonces por ejemplo una fortaleza. Puede ser que la docente cuenta con suficiente material de apoyo. Oportunidades, hay otra docente que está apoyando la clase de esa docente. Debilidades, el espacio físico no es el adecuado, no hay buena iluminación, no hay buena ventilación. Amenazas, no sé, puede ser algo externo, hay... bueno, nos están diciendo que debemos cambiar de lugar, el lugar del CDI, o hay una amenaza por algún grupo al margen de la ley, etcétera, que puedan afectar esas actividades y esos desarrollos dentro de los CDIs. Asimismo, entonces tenemos la ficha para evaluar al practicante o pasante. Entonces acá, en el nombre del estudiante a evaluar es el nombre de ustedes. En el nombre del evaluador es el nombre del docente titular o el docente supervisor que los esté evaluando. Práctica, ustedes obviamente aquí van a poner práctica 1, la fecha en la que diligenciaron, esta fecha no cambia, esta parte no cambia, la fecha que deben diligenciar es esta. Área de práctica o pasantía del evaluador, pedagogía infantil. Horas, entonces aquí dice que primer corte y segundo corte. Entonces acá solamente van a diligenciar primer corte y van a poner si ustedes hicieron 80 horas o hicieron 120 horas. Profe, pero es que yo también hice material pedagógico de apoyo para la institución. No hay problema. Ustedes ponen, hice 90 horas de práctica y 20 horas yo le dediqué a ayudar a hacer material de apoyo. También es válido, hacen la sumatoria, 90 más 20, 110 horas de práctica en total. Aquí es donde les digo que deben la sumatoria, porque de hacerlo a computador, porque miren, acá yo les voy, supongamos que les dieron estas calificaciones, de 1 a 5, ¿no? 3, aquí pueden evaluarlos con un 4, de pronto acá los pueden evaluar con un 5, y les va a arrojar una ponderación. Acá les va a dar estas calificaciones que les va a dar estas calificaciones se las da el docente titular o el docente supervisor de su práctica, y acá en esta parte le va a dar las ponderaciones. Al final, firma del supervisor de práctica, es el docente titular, firma del asesor o tutor, y bueno, ahí el mismo formato les dice a ustedes cómo deben diligenciarlo. Espero no tengan dudas, todo es muy claro, igual yo estoy pendiente por el correo electrónico y por llamadas, ustedes saben que me encuentran en horas de las mañanas, los días viernes no estoy. Un cordial saludo, estudiantes, espero haya sido provechosa esta sesión, cualquier inquietud espero entonces al correo electrónico, que estén muy bien.